Buenas tardes. Pues vamos a continuar con el segundo evento de esta Semana Galilea. Agradecemos la hospitalidad del Hotel Genève. Ha sido muy comprensivo con nosotros. El día de ayer tuvimos un exitoso diálogo sobre gobiernos de coalición y hoy tenemos uno segundo de lujo. Están dos personas muy importantes de la vida nacional con nosotros. No merece, digamos que sobra la presentación, pero la haré. Está con nosotros José Goldenberg. Él es egresado de la Universidad Nacional, ahí también hizo su maestría y su doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se le conoce muy bien porque fue uno de los promotores de darle certeza electoral al país. Fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral después de la reforma del 96 y previamente estuvo también en el Consejo Electoral. Previo con esa experiencia fue presidente del Instituto Federal Electoral de la alternancia, digamos, de la primera alternancia en el año 2000, muy conocido, es editorialista de Reforma y tiene una obra importante también, tanto académica como literaria, José Goldenberg. Y está con nosotros también Enrique Krause. Enrique Krause, lo recuerdan, estudió ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego hizo el doctorado en el Colegio de México, fue subdirector en la revista Vuelta, que con Octavio Paz trabajó cercano, de aquellos encuentros Vuelta, por cierto. Luego hubo encuentro Vuelta y hubo coloquio de invierno, me acuerdo, cuando para discutir los cambios tan importantes geopolíticos que se dieron con la caída del muro de Berlín, la caída del llamado socialismo real, y fundó también Letras Libres, que es de alguna manera tiene un hilo conductor con la revista Vuelta, que fue tan importante, fundada por Octavio Paz y muy importante para América Latina y otros lugares, y fundó la revista Letras Libres y es Premio Nacional de Ciencias y Artes por la parte de Historia, y es columnista del New York Times y de otros periódicos, el New Yorker también, obviamente también lo leemos en el periódico Reforma. Pues bueno, tenemos dos pensadores de lujo, dos personas que, si bien vienen de, digamos, tradiciones distintas. Si me permiten, José Goldenberg muy identificado con la socialdemocracia, Enrique Krause muy identificado con el liberalismo, pero hay un punto que creo que los une, que es su convicción democrática. Y para dar pie a esto quiero recordar unas palabras de Octavio Paz que decía, a ver, las recuerdo de memoria, Enrique sabrá mejor, lo decía: el gran reto de nuestra era es juntar la libertad del liberalismo y la justicia del socialismo como un mecanismo, y hay que verlo ahora a los ojos de este siglo XXI, que quizás no se dio con ese optimismo de la democracia occidental, que se dio la caída del muro y decían, ahí viene el triunfo de la democracia occidental, de la democracia liberal. Y bueno, muy pronto vino la guerra en Yugoslavia, los nacionalismos, pero ahora emerge personajes como Trump en Estados Unidos, el crecimiento de la ultraderecha como en Francia con Le Pen y otros que bueno que fue derrotado, pero el Brexit en el Reino Unido, etcétera. No, tenemos un mundo pues contradictorio, un mundo que no era tan, por lo menos que no se dio como se vislumbraba en ese momento, con ese optimismo. Muy interesante lo que está pasando, la discusión sobre la democracia y el desgaste de la democracia liberal, que me parece que va a ser un tema obligado también de esta mesa. Pero el tema es México en su encrucijada, muchos problemas, y para dar la palabra a José Goldenberg simplemente retomo una de sus tesis. Dice, la democracia no puede resolver todos los problemas, es cierto, pero los problemas erosionan la democracia.
Y con esto pues le doy la palabra a Pepe para que nos hable. Muchas gracias, muy buenos días. En primerísimo lugar quiero agradecer tanto a Fernando como a Guadalupe Acosta Naranjo la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes y decir que para mí es un honor, un privilegio compartir esta mesa con Enrique Krause. Voy a tratar de desarrollar dos ideas que creo que ilustran dos fenómenos relativamente nuevos de nuestra política contemporánea. Primero, el de la fragmentación política, y segundo, el del profundo malestar que creo existe con la cosa pública, con la política. Creo además que se trata de dos fenómenos que están presentes y que si no construimos mecanismos para atenderlos, es muy probable que los problemas de gobernabilidad en el país, por un lado, y de deterioro de la germinal democracia que vivimos en México, se siga profundizando. Creo que no descubro nada nuevo si digo que México transitó de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó Giovanni Sartori, o de un sistema de partido casi único, como lo denominó un expresidente, primero a un sistema de multipartidismo moderado, y hoy estamos en una etapa de fragmentación muy aguda. Ilustrar lo anterior no tiene demasiada gracia, sobre todo para los que tenemos cierta edad, pues sabemos que durante largas décadas el formato fundamental de la política mexicana fue el de un partido fundamental a cuyos flancos existían expresiones testimoniales o, si se quiere, germinales. Pero lo fundamental de la política se procesaba bajo las siglas del PNR, PRM, PRI. En esas circunstancias, hablar de gobernabilidad en el sentido que yo quiero darle, es decir, la capacidad que tiene un gobierno para hacer prosperar sus propuestas en el circuito legislativo, pues tenían un grado de dificultad mucho menor que en el presente. Si en algo consistió el proceso de tránsito democrático que vivió México, digamos de 77 a 97, fue precisamente el de desmontar una pirámide autoritaria y construir una germinal democracia que por supuesto suponía la creación de un sistema de partidos medianamente competitivos y un sistema electoral capaz de dar garantías de imparcialidad y de equidad. Y en una primera fase, México transitó de ese bloque, digamos, de ese formato de sistema de partido hegemónico a un sistema que tuvo tres ejes fundamentales: el PRI, el PAN y el PRD. Por supuesto, todos sabemos que a sus flancos siempre existieron otros partidos, pero estos tres ordenaron lo fundamental del litigio a lo largo de casi un cuarto de siglo. Estoy pensando en las elecciones de 1988 hasta las elecciones del año 2012. También sé que en 1988 no existía el PRD, pero sin exagerar nada, creo que el Frente Democrático Nacional puede ser considerado como el antecedente inmediato del PRD. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que de esa fragmentación moderada de la representación política hemos pasado a una fragmentación mucho mayor,
La escisión que se dio en la izquierda es parte de esa explicación, pero la caída en términos relativos de las votaciones del PRI y del PAN, el crecimiento también relativo de algunas formaciones menores, como puede ser Movimiento Ciudadano en Jalisco o el Partido Verde en Chiapas, más la introducción de los candidatos independientes que, como todos sabemos, han corrido muy diversa suerte, pero que están ahí, pues hace presagiar que cada elección, la fragmentación política entre nosotros va a ser mayor y que ningún exorcista va a ser capaz ni de regresar al México al viejo formato de sistema hegemónico, ni siquiera a un formato en donde 3 partidos ordenen lo fundamental de la política. Y claro, ante esta fragmentación ya ha habido reacciones. Nunca faltan los exorcistas que quieren conjurarla y que proponen fórmulas precisamente para hacer menor la diversidad política que se encuentre en los congresos. Yo soy de la idea contraria, que esa diversidad o esa fragmentación lo que realmente está expresando son de alguna manera los humores públicos y los alineamientos que existen en México, y que no hay que buscar exorcismos, sino hay que aprender a vivir con esa fragmentación. Entonces dejo apuntada esa idea y lo voy a tratar de retomar al final. El segundo rasgo, que además creo es más preocupante incluso, es el del desaliento o el desencanto que entre franjas muy importantes de ciudadanos existe en relación a la política, a los políticos, a los congresos, a los gobiernos, a los partidos. Y enumero a todos ellos porque creo que todos sabemos o deberíamos saber que sin políticos, sin partidos, sin congresos y sin gobiernos, simple y sencillamente no hay democracia. Y sin embargo, hay un desaliento muy marcado. Incluso si uno ve la línea de desarrollo de las elecciones en nuestro país, creo que puede constatar lo que acabo de decir. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo luego de la reforma política de 1977, a pesar de que las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas y a pesar de que la institucionalidad electoral podría ser definida como facciosa, a pesar de ello, había un cierto ánimo público de que México tenía un horizonte, de que había nuevas ofertas políticas que habían entrado al marco electoral, que estas nuevas formaciones políticas, junto con las anteriores también, pues paulatinamente se podían ir fortaleciendo, tendiendo puentes de comunicación con el electorado, creciendo, embardeciéndose, ganando, si se quiere, primero presidencias municipales, luego gubernaturas. Es decir, el horizonte electoral le inyectó, creo, a México una dosis muy importante de ilusión, de esperanza. Incluso, vuelvo a decir, en la etapa no competitiva todavía de las propias elecciones. Por supuesto que luego del 88, digo yo, las primeras elecciones presidenciales auténticamente competidas de la historia moderna de México, que nos arrojaron pues dos noticias, como dicen los malos cómicos, una buena y una mala. La buena es que para quien quisiera verlo, fue claro que el México plural, diverso, no cabía más bajo el manto de una sola organización partidista. La mala fue que fue también claro que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera pulcra los resultados electorales. Pero incluso luego de esa coyuntura lo que vinieron fueron una serie de reformas normativas y de creación de instituciones que volvieron, creo yo, a inyectar dosis importantes de esperanza. Recordemos aquellas elecciones de 1994, de 97, por supuesto de 2000,
porque en cada una de estas elecciones México amanecía con novedades que a muchos nos parecían venturosas. Recuerden la primera vez que hubo elecciones en el Distrito Federal y por primera vez un partido de oposición y de izquierda ganaba la jefatura de gobierno. Por primera vez en 1997 ninguna de las fuerzas políticas tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por primera vez en el año 2000 ninguna fuerza política en el Senado tenía esa mayoría. Y por primera vez en el año 2000 se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo. Es decir, fue una etapa de novedades y de novedades que volvían a inyectar, creo yo, un cierto ánimo público medianamente optimista. Y sin embargo, hoy que tenemos elecciones más asentadas, que los fenómenos de alternancia son el pan nuestro de cada día, que en los congresos locales y federales es muy difícil que exista una mayoría absoluta de cualquier partido, que casi cualquier gobernador tiene que coexistir con presidentes municipales de 2, 3, 4 y hasta 5 o 6 partidos políticos. A pesar de que todo eso está a la vista, sin embargo, hay un mal humor público que creo que cualquiera puede detectar de la manera más sencilla, hablando con su gente más cercana, saliendo a las calles, viendo los medios de comunicación, asomándose a las redes. Y creo que tenemos que preguntarnos de dónde proviene este mal humor público, precisamente para no tirar al niño y al agua sucia. Y aquí el niño sería sería pues la germinal democracia que hemos construido, no tirarlo con el agua sucia. Creo que hay, sobre todo, hay muchos nutrientes de ese malestar. Algunos solo los enuncio. Yo creo que explicamos muy mal el proceso de transición democrática en nuestro país. Yo creo que es natural, digamos, la existencia de resortes antipluralistas. Toda persona, toda organización, todo grupo cree tener siempre la verdad, el mejor diagnóstico, y la verdad es que resulta pues, antinatural convivir con personas, agrupamientos que piensan de una manera distinta, que tienen otros diagnósticos, otras apuestas. Creo que tenemos un déficit de ciudadanía, un déficit de Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero quiero centrarme en 4, que también voy a enunciar solamente porque creo que se me está acabando el tiempo. Yo creo que hay 4 fenómenos que están erosionando profundamente la confianza, la credibilidad en el mundo de la política. Primero, el de la corrupción acompañado de una enorme impunidad. Creo que no hay nada, ningún fenómeno que inyecte más dosis de incredulidad, de rabia, incluso de rencor, que estar documentando todos los días fenómenos de corrupción que quedan impunes. Ni siquiera sé si hoy, la corrupción es más que la del pasado, pero de lo que sí estoy totalmente convencido es que hoy la corrupción tiene una mayor visibilidad pública en buena hora, cosa que no tenía durante los largos años de un sistema cuasi monopartidista, pero también hay una menor tolerancia hacia la corrupción, y esa es la buena noticia. Bueno, las dos son buenas noticias, que tenga más visibilidad y que haya menos tolerancia. Pero yo creo que ahí hay un núcleo duro que hay que atender. El segundo, el gran tema de la expansión de la violencia. No descubro nada tampoco ante ustedes y digo que zonas enteras del país y las familias que viven en ella han sido azotadas por una espiral de violencia que ha destruido familias, que ha dejado un reguero de muertos, de desaparecidos, y un ambiente, digamos, público que incluso aquellos que no han sufrido la violencia directamente, de todas maneras ven que su vida pues es acompañada por una sombra que es la del miedo y la del temor, porque la violencia que se ha desatado en nuestro país pues ha trastocado muchas de las rutinas más elementales de la vida civil. Tercero, y quizás este sea el nutriente de nutrientes,
el insuficiente crecimiento económico de la política mexicana. La gran paradoja del proceso democratizador mexicano es que la economía mexicana creció entre 1932 y 1982 a tasas muy elevadas y muy importantes. Y aunque sus frutos nunca se repartieron de manera equitativa, la verdad, y esto ya lo he dicho varias veces, era que la expectativa que habría ese crecimiento era que los hijos iban a vivir mejor que sus padres, y esa expectativa se cumplía. Yo incluso creo que ese es uno de los elementos que nos ayudan a entender el consenso, si se quiere, pasivo, con el antiguo régimen. Y sin embargo, del 82 a la fecha, las tasas de crecimiento económico han sido famélicas, no han logrado que el empleo formal crezca como se requiere, lo que ha crecido enormemente es la informalidad, y lo que ha generado también es la expectativa contraria, es decir, que muchos hijos van a vivir peor que sus padres. Esa expectativa también se cumple, y por supuesto, pues esa es una inyección de irritación social que no solamente se explica, sino que creo yo es justa. Y por último, algo que ha mencionado la CEPAL una y otra vez, precisamente para América Latina, el tema de las profundas desigualdades que cruzan países como los nuestros. Dice la CEPAL, porque dadas esas oceánicas desigualdades es muy difícil generar lo que ellos llaman cohesión social, es decir, ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que hace que los lazos entre las personas sean lazos mucho más firmes y solidarios. En el caso mexicano, las desigualdades nos llevan a la construcción de una especie de mapa de clases, grupos, pandillas que no se reconocen ni pueden hacerlo con sus semejantes. De tal suerte que eso que la CEPAL, insisto, llama cohesión social, pues realmente brilla por su ausencia. Y retomando lo que decía Fernando, si en México no somos capaces de atender estos problemas, esos problemas sí van a acabar deteriorando aún más el aprecio por la naciente democracia mexicana. Y termino tratando de aterrizar ambas ideas. Si en el horizonte del 2018 podemos prever una mayor fragmentación política y por el otro un mayor desencanto, es muy probable que luego de las elecciones, gane quien gane, volvamos a tener un gobierno de minoría como lo hemos tenido desde 1997 hasta la fecha. Esto no es una especulación, es decir, los últimos 3 años del presidente Zedillo, el titular del Ejecutivo, no contó con mayoría en la Cámara de Diputados. Y lo mismo le ha sucedido al presidente Fox, al presidente Calderón y al presidente Peña, que en esos casos no han tenido mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Y lo más probable es que vuelva a suceder. Entonces, si no queremos hacer exorcismos y tratar de conjurar a esa diversidad, sino lo que tenemos es que ofrecerle un horizonte de gobernabilidad al país, entonces la última reforma política creo que abrió una rendija muy interesante, que es lo de los gobiernos de coalición. El próximo presidente va a tener, al día siguiente de que gane, va a tener la posibilidad de quedarse encabezando un gobierno de minoría o de intentar construir un gobierno que tenga un respaldo mayoritario en el Congreso. ¿Cómo? Pues a través de las artes de la política, la negociación y el acuerdo. Tendrá que hacer un programa de gobierno, un programa legislativo, seguramente pactar un gabinete. Y creo que ahí hay una fórmula natural de la política para conjurar la fragmentación. Pero si no queremos solamente conjurar la fragmentación, sino además atender los nutrientes del desencanto, creo que ese gobierno tendría forzosamente que atender por lo menos estos 4 flancos que estoy señalando. Ya sé que siempre es más fácil enunciarlos que realmente resolverlos, pero por lo menos hay que tener, creo yo, conciencia clara
que la corrupción, la violencia, la desigualdad y la falta de crecimiento económico sí son un basamento muy complicado como para que una naciente democracia pueda desarrollarse de manera medianamente armónica. Y aquí me quedaría yo. Muchas gracias. Excelente saque de José Woldenberg. Habla de la fragmentación política, pasamos del partido casi único a una multiplicidad de partidos, al tránsito además, o la novedad de gobiernos de minoría que en un momento dado generaron novedad y ahora son el problema por la falta o escasa gobernabilidad que han generado. Habla del gran peligro del desencanto que existe en la política por 4 fenómenos que se están dando muy fuertes: la corrupción, impunidad, la violencia, la falta de crecimiento y la terrible desigualdad. Y habla como una posibilidad para tener mejores condiciones para enfrentar esos problemas, de construir gobiernos de coalición para darles una mejor salida. Pero también alerta y dice: hay el riesgo de tirar al niño con el agua sucia. Y ahí pues lo entiendo como el riesgo de que haya retrocesos autoritarios. Pero bueno, con esto le doy la palabra a Enrique. Simplemente decirles que va a haber preguntas del público. Por ahí hay unas compañeras, unas señoras que tienen las hojas, para si quisieran hacer una pregunta, para que nos la hagan llegar por escrito, y entonces habrá un momento para que la respondan. Sin más le doy la palabra a Enrique Krause. Muy buenas tardes, muchas gracias Fernando, muchas gracias al Grupo Galileo, Diálogos Galileo, por esta invitación. Por supuesto yo me siento igual o aún más honrado y complacido de compartir esta conversación con José Woldenberg, al que considero un protagonista esencial, extraordinario de nuestra vida pública y un gran campeón de la democracia mexicana. Bueno, yo voy a tocar también 2 temas. El primero es abordar el diagnóstico que ha hecho el doctor Woldenberg sobre la situación del malestar, del desencanto que vive México, y voy a intentar explicar en qué estoy y en qué no estoy de acuerdo con el diagnóstico, y también ofrecer algunas ideas de cómo este malestar puede conducirse para que el país siga avanzando y no se descomponga o estalle. Y en segundo lugar me quiero referir al tema de la fragmentación de los gobiernos de coalición y algunas otras ideas que han estado en el ambiente rumbo a las elecciones del año que viene. Bueno, he usado esa palabra en el desaliento de México en un ensayo no reciente, y estoy plenamente de acuerdo. Esto es como si un enfermo llega a ver a un doctor y dice: doctor, estoy peor que nunca, nunca he estado peor, todo está mal, no hay un órgano mío que esté funcionando, ya estoy, y llega en un estado, digamos, de shock, de histeria, enojadísimo, y diciendo: absolutamente todo en mi vida está mal. Bueno, un doctor demagógico diría: hombre, tiene usted razón, fíjese, nada más lo veo y yo creo que realmente todo lo que usted tiene está mal. Con lo cual, evidentemente, no le está haciendo ningún favor al pobre enfermo, porque lo que un buen ojo clínico y un estudio y un diagnóstico que encarga ciertas pruebas y demás, y la idea de un médico en la política es tan antigua como los griegos, es decir, está en Tucídides y en Platón y en Aristóteles. El
pensador de la política, pensando en la política como un médico. ¿Cuál es nuestra enfermedad o nuestro conjunto de enfermedades y cómo podemos resolverlas? Entonces, siguiendo con esa idea, yo creo que tengo una opinión levemente distinta de algunos aspectos y convergente en otros. Es verdad que el crecimiento económico de México en estos últimos años ha sido, digamos, pequeño, pero es muy importante que nos demos cuenta que México tiene, estoy hablando de cifras, ¿no?, un dinamismo económico relativo a otros países que no debemos desechar, que a la hora de, no quiere decir que estemos a gusto con él, que nos conformemos con él, que estemos de acuerdo con él, pero cuando el médico imaginario que estoy pensando se acerca al enfermo y dice, bueno, mire, la economía no está bien, pero no es su principal problema. Porque no traigo aquí las cifras, pero es evidente que el tema del empleo, ¿sí?, que la demagogia puede decir que México es un país de desempleados, no son así las cifras que arroja el INEGI. No son esas cifras. Hay un crecimiento del 3%, es muy pequeño, pero es del 3%. La razón por la cual tenemos ese crecimiento es múltiple comparada con el México de los años 80. Esta es una economía dinámica, en algunos lugares del país está creciendo al 14%, Guanajuato, Querétaro, etc. Es diversificada, es dinámica, es exportadora, hay divisas, hay economía formal y economía informal. El problema de la economía informal es otro problema. Pero lo único que quiero dejarles en mente es que yo creo que es discutible la idea de que el principal problema de este enfermo que llega a nosotros de manera gritando que es un enfermo terminal, no es el principal, no es el económico. No quiere decir, es decir, el dinamismo está no solo en lo que vemos en la Ciudad de México, está en las cifras. No quiero con esto decir que México puede conformarse de ninguna manera con crecer al 3%. Hay que preguntarse por qué no crece al 5%. Ahí va, sigue avanzando el diagnóstico del doctor. No tengo que hablar casi de la política, porque la presentación que ha hecho Pepe de esto es magnífica. Es una germinal democracia, una embrionaria, frágil, joven democracia, pero es mejor a lo que teníamos del partido único en tiempos de Díaz Ordaz, Echeverría y Salinas de Gortari, para no hablar antes. Es decir, no supimos explicar qué tan extraordinario, qué conquista importante del pueblo mexicano fue el pasar de un régimen como el que tuvimos a este. Pero el hecho es que al enfermo yo le diría, oiga, yo sé que usted piensa que nunca ha estado peor la política. Mire, examinando el órgano de la política en su cuerpo, de veras, objetivamente, mire usted sus radiografías de los... no está tan mal. No está allí su verdadero problema. Además, también diría yo que a pesar del desaliento, ha sido muy alta la participación ciudadana en las elecciones, o, si no muy alta, una considerable participación, por ejemplo, en las elecciones de 2015. Generalmente en México no había realmente mucha presencia del electorado en las elecciones intermedias. Los números de alternancia y de participación en las elecciones de 2015 e incluso los números de conflicto electoral, postelectoral, fueron bajos relativamente. Pero no se crean que este doctor que tiene frente a ustedes es un optimista, ¿eh? Estoy hablando con el paciente y diciéndole, oiga, mire, creo que estos problemas
que tiene usted en la política, sociales y económicos, son reales, pero no son su problema principal. Ni siquiera creo, Pepe, a pesar de ser tan profundo y tan antiguo y tan lacerante, que el tema de la desigualdad sea el más grave por este motivo. ¿Qué va a hacer en Guerrero un campesino joven al que lo toca con una connivencia de las autoridades locales y el narcotráfico la tentación de ganar, en vez de 50,000 pesos a la semana, o qué te parece si te damos la 20ª parte de eso y dentro de 18 años vas a ser enfermero? En otras palabras, yo lo que le diría, aceptando por supuesto que el enfermo que llega con nosotros desalentado tiene problemas políticos, económicos y sociales reales, yo en mi diagnóstico lo que le diría, el problema de usted es los dos primeros, el grave, el gravísimo, es el problema de la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad y la injusticia. Que la gente más humilde en México, que gana su salario, que trabaja de sol a sol, que viaja en el metro 2 horas para llegar a su trabajo y 2 horas de regreso, esa gente está siendo asaltada, está sintiendo que no tiene ninguna posibilidad de que es la impunidad completa, no puede hacer nada con respecto a la violencia, no puede hacer nada con respecto a la impunidad, porque además las autoridades a lo largo de todo y ancho del país están en connivencia con los criminales o son los criminales. Entonces yo lo que diría, si fuera ese médico, es que el problema de la violencia, inseguridad, impunidad y corrupción, los dos primeros que mencionaste, son los problemas más sentidos por la población, y creo que hay encuestas sobre eso, que si se le pregunta cuál es el principal problema, la inseguridad, porque atañe a mi vida, a la de mi familia, ya no digamos a mi propiedad, no, a la vida de mis hijos, al joven, al señor que va con la niña en el metro, en el microbús, etcétera, y llegan y lo asaltan, y la muchachita de 10 años tiene que ver ese asalto. La violencia, la impunidad, la inseguridad y la corrupción. Entonces, por lo que hace al diagnóstico, es un tema de escuelas médicas, de medicina, si quieres llamarlo así. Yo simplemente digo que sin negar, si tuviera que ver al enfermo, sin negar que está enfermo de todo eso, creo que la causa fundamental, casi diría yo el cáncer, el cáncer de México es la corrupción, la inseguridad, la violencia y la impunidad, y ese cáncer está en metástasis en todo el cuerpo del pueblo, del territorio mexicano, en algunos lugares más, en otros menos, y eso es lo que está desalentando profundamente a todos, y lo peor de todo, haciéndonos perder fe en la democracia. Ese es, digamos, modestamente mi modo de ver las cosas. De ninguna manera atenúo la seriedad del tema atávico y vergonzoso de la pobreza y la desigualdad. Solamente prendo un foco para que atendamos a las estadísticas que existen, reales, y a las de opinión también, porque creo que lo que el pueblo mexicano está diciéndonos hoy, porque hay una estadística que dice que cerca del 80% de las personas piensan que México es el lugar de la inseguridad, la violencia, la impunidad, la corrupción, y que ese es el problema principal. Bueno, hay una solución
sigamos con la metáfora que ese médico propondría. Por supuesto, necesitamos buscar no perder la democracia, mejorar las condiciones sociales y económicas, sí, pero frente al tema de los 4 jinetes del apocalipsis mexicano o del cáncer, como ustedes lo quieran llamar, el tema es una reforma absolutamente inédita del sistema de justicia en México. Se necesita, para empezar, nombrar que haya una reforma tal, que haya un procurador de justicia que no dependa del Poder Ejecutivo. Que yo incluso llegaría más lejos, que todo el aparato de procuración de justicia se desprenda del Poder Ejecutivo. Casi estoy proponiendo un presidente jurídico de México. Ese aparato del cual dependen policías, cárceles, ministerios públicos, todos sabemos que esa es una zona de desastre en México. La justicia, no solo la justicia social a la que hace referencia Pepe con toda razón, no, la justicia sin adjetivos, la justicia, esa que atiende al agraviado por un crimen, por un delito, la que persigue el delito, la que procura que se persiga el delito y que se castigue el delito. En eso estamos en pañales y por eso la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad campean en México. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente les diré a ustedes que hay una explicación histórica de eso. Porque al siglo XX, con el sistema del PRI, la justicia le importó absolutamente cero. Porque la justicia en México toda dependía del Poder Ejecutivo. No solo la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, todo el aparato de justicia en México a lo largo del siglo XX se construyó como un apéndice del Poder Ejecutivo. Necesitamos desprender a toda la institución jurídica de México, no solo a la Suprema Corte, que ya lo es autónoma, sino a toda, empezando por la Procuraduría, para que sea realmente independiente y autónoma. Además de eso, se requiere un cambio de la cultura jurídica de México. Se requieren cambios muy profundos, volver a enseñar civismo, que los medios de comunicación tengan una intervención en esto. Estoy hablando de una reforma que el próximo presidente, mejor, que el próximo Congreso debería de asumir. Mucho, independientemente de cuál sea el presidente de minoría que vayamos a tener. El Congreso. Esta es una idea. Entonces, en suma, para terminar esa primera parte, la segunda les adelanto es muy breve. La primera es, sí, mire usted, señor mexicano, su país tiene todas las enfermedades que usted dice, nada más que son de distinto, vamos distinguiendo y vamos poniendo prioridades. No todo al mismo tiempo, porque si usted actúa diciendo que todo está mal, realmente no nos podemos entender. Tenemos que atacar primero el cáncer, o digamos, atacar todo al mismo tiempo, pero tengamos un diagnóstico adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico adecuado? ¿El que estoy dibujando ahora o el de Waldenberg, que no son contradictorios uno con otro? Yo creo que son, sí, diferentes, podemos y vamos a discutir sobre eso, pero en realidad el hecho mismo de discutirlo me va a convencer seguramente. Yo quizá pueda conversarlo un poco, lo dudo, pero de cualquier manera eso es democracia, y de lo que se trata, más allá de Waldenberg y de mí, es que lleguemos a un diagnóstico en donde de veras importa, que es en el Congreso, ¿no?, de lo que pasa con México y qué tenemos que hacer para recobrar la paz interna y la paz en la conciencia y dejar de tener el miedo, porque el miedo es el origen de mucho de nuestro desaliento. Paso ahora rápidamente al tema de la política frente al año que viene. Cuando conocí los resultados y los métodos de la elección del Estado de México, de la pasada elección,
escribí un tuit, les voy a leer. Mi postura para el 18. No es mi predicción para el 18, no es mi postura, ¿no? No al corrupto PRI, no al mesiánico Moreno, no al inepto PAN, sí a una izquierda ciudadana, liberal e independiente. No dije sí a un candidato ciudadano, liberal e independiente, porque entonces pues, nada más valdría ponerle las iniciales JW y es José Woldenberg. Por cierto, estamos aquí en familia y estamos en una reunión de amigos íntima, a quien me permito destapar. El tuit tuvo un éxito, me dicen los que saben de eso, de cientos de miles de reacciones, algunos miles echándome denuestos y demás, pero más bien a cientos de miles diciendo, órale, eso es interesante. Bueno, yo decía sí a una izquierda ciudadana, liberal e independiente. Ojo, no podemos poner, no mencioné al PRD y al Movimiento Ciudadano porque considero que estaba yo hablando de los principales partidos. Yo veo con buenos ojos la formación de una alianza para el año 2018 y creo que quienes en la izquierda y en el PAN creen que las diferencias son irreconciliables, hablo en general de la izquierda, me parece que están siendo dogmáticos y me parece, y hay mucha gente en el PAN que lo es, también en la izquierda, y que hacen muy mal en ser dogmáticos, porque si se ponen de verdad sinceros, verán que hay muchas cosas en común. Por ejemplo, el diagnóstico. A ver, aquí hay un liberal y hay un socialdemócrata. Un socialdemócrata que es bastante liberal y un liberal, créanme, que también tiene convicciones socialdemócratas. ¿De veras son irreconciliables nuestras posiciones? Claro que no. Pues del mismo modo pienso que en México hay lugar para que haya una alianza política que recoja la pluralidad que se ha visto en esta mesa. Bueno, y finalmente quiero decir que pensar simplemente en un candidato ciudadano al margen de los partidos es un error. Ese candidato ciudadano o ese candidato de izquierda, liberal, independiente, ciudadano, tiene que tener el respaldo de partidos, porque Karl Popper decía esto, que es muy importante que lo retengan. Karl Popper es el gran filósofo de la democracia del siglo XX, y él decía, sin partidos no hay democracia. Nos pueden caer gordos todos, ¿eh? Yo sé que aquí hay muchos de partidos, perdón, no lo tomen personal. Pero sin partidos no hay democracia. No hay, no existe. Y la prueba del Bronco en Nuevo León es clara. Dice Popper, la democracia básicamente se trata de castigar al mal gobernante. Punto. De eso, en el fondo, después de escribir 10 libros o 5 clásicos sobre la democracia, lo que Popper dijo es: la democracia de lo que se trata es de correr por la vía de las elecciones al mal gobernante, y ya. Y traer a otro que a lo mejor va a ser malo y se le vuelve a sacar, hasta que así es. Esa es la democracia. Lo otro es la tiranía, lo otro es la dictadura. Bien. Cuando un gobernante ciudadano como el Bronco lo hace mal, al único que el electorado puede castigar es al Bronco.
Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, ni nadie sufren con eso. No, de lo que se trata es de hacer sufrir a los partidos. Entonces, si hubiese un candidato ciudadano, de izquierda, liberal, independiente, que tuviese el respaldo de una alianza, y lo hiciera mal, al cabo del tiempo electoral, se le saca, y no solo se le castiga a él, sino se castiga a los partidos. Es probable que yo dije que no al PRI corrupto, no a Morena mesiánico, etc. Es muy probable que al PRI se le vaya a castigar, altísima posibilidad, en el 2018. Esa es la democracia. La posibilidad de castigar al mal gobernante. Y voy a dar un último argumento en favor de la alianza. Me gusta mucho la idea, por supuesto, del gobierno de coalición. El problema que le veo, Pepe, es que no es forzoso, según entiendo, aunque esté en la Constitución, y un presidente electo puede decir, pues muy bien, ahí dice que yo tengo que, pero es opcional para mí hacer un gobierno de coalición. No quiero hacer un gobierno de coalición. Punto. Así que ese es el problema que le veo. Creo que la alianza podría lograr una votación que se acercara a esa cifra de gobernabilidad. Por otro lado, quiero terminar con una reflexión de uno de los mexicanos que yo considero más ilustres del siglo XX, que fue Antonio Ortiz Mena. Hablando de crecimientos económicos, Pepe, México con Ortiz Mena creció al 7%. Al 7%, sin inflación, con la moneda del dólar a 12 pesos 50. No sigo porque nos ponemos a llorar todos. Eso Echeverría lo echó a perder diciendo que eso es el desarrollo estabilizador. Dios mío, mándanos un desarrollo estabilizador como ese, ¿no? 7% sin inflación, ¿y qué crecimiento? Había desigualdad, por supuesto. Pero Ortiz Mena me comentó esto en 1987. Para salir del presidencialismo mexicano necesitamos inventar un régimen parlamentario. A mí me pareció rarísimo eso. Con el tiempo he ido pensando que eventualmente eso sería bueno. Pero como finalmente tenemos la figura del presidente tan arraigada, no necesitamos la figura, cambiar de régimen. Podemos tener lo bueno del parlamentarismo con un gobierno de coalición o una alianza que dé gobernabilidad y en la cual nuestro Congreso exhiba su responsabilidad para actuar con responsabilidad y no por pasiones ideológicas, para resolver no solo los problemas del cáncer que yo he dicho, sino también los que ha señalado mi admirado amigo José Último. Bueno, Enrique, el doctor Krause hace un diagnóstico del desaliento mexicano. Pide hacer un diagnóstico, que este diagnóstico sea objetivo, hacerlo en proporción. Dice, la economía no es el principal problema, ni la política. No es que estén bien, pero no están tan mal. El gran problema, el cáncer, es la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción. Y que el remedio para esto, el remedio es un poder independiente en la investigación de los delitos. No solo el Poder Judicial, sino la Fiscalía. Por cierto, la Procuraduría independiente. Hay que decir que el fiscal anticorrupción ni siquiera se ha nombrado. El primer fiscal de la República quieren que sea por pase automático el que fue abogado del PRI. Pero lo que se requiere es una absoluta independencia de la Procuración de Justicia. Y quizás aquí, y eso implica que las cosas no se decidan por cuotas y cuates, por supuesto. Habla
de que una posibilidad para enfrentar estos problemas también es efectivamente los gobiernos de coalición, con el problema de que es potestativo de quién es el titular. Y no ve mal la posibilidad de una alianza, y que habla de una cosa fundamental, dice: la democracia es el diálogo. Y efectivamente, si bien el voto es el elemento emblemático de la democracia, ninguna democracia avanza sin diálogo, y esto es un ejemplo de ello. Y dice: son dogmáticos los que creen que no se puede juntar, perdón la cita, el agua y el aceite. Y pues como también hubo un destape, y por alusiones un destape entre cuates, digamos, no hay prensa, entre amigos, no hay prensa, un destape entre cuates, y por alusiones, pues por supuesto tiene la palabra José Boda. Gracias. Creo que la figura de las diferentes escuelas de medicina puede ayudarnos a establecer con claridad cuál es, digamos, el basamento de acuerdos entre Enrique y yo, y el de las diferencias también. Creo que estamos de acuerdo en que es imprescindible pues defender, reforzar y fortalecer esto que yo llamo la germinal democracia mexicana, que sería una auténtica catástrofe, digamos, que lo que hoy apenas es embrionario no acabara por cuajar y por establecerse por muchas décadas en nuestro país. Estamos de acuerdo en que los problemas de la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, eso también puede construir un piso común. Pero siguiendo con esta figura de las escuelas médicas, pues quizá la diferencia tenga que ver precisamente con las escuelas, digamos. Desde el liberalismo y desde la socialdemocracia, creo que los temas del crecimiento económico y las desigualdades sí se ven de diferente manera. Yo sí creo que el problema del crecimiento económico es un problema central, porque a lo largo de muchas décadas, insisto, y Enrique lo retomó con aquellas cifras de crecimiento del 7% durante el desarrollo del estabilizador, lo que crecía en México fundamentalmente era el empleo formal. Y decir esto no es decir poco. El empleo formal era la llave de entrada para el usufructo de una gran cantidad de derechos. Es decir, uno entraba a una fábrica o a trabajar en el sector público, y ahí esa era la puerta de entrada, por ejemplo, para tener salud, sea a través del Seguro Social o sea a través del ISSSTE. Tener empleo formal luego se convirtió en la posibilidad de tener créditos, en tener la posibilidad de tener vivienda. Es decir, el empleo formal abría una gran cantidad de posibilidades de desarrollo para el individuo y sus familias. Y lo que ha sucedido en los últimos 35 años en México es que el empleo formal ha crecido de manera microscópica, y ahí están los datos. Y lo que crece fundamentalmente es el mundo de la informalidad. No es que en el mundo de la formalidad no haya personas que tengan incluso un ingreso superior a muchos de los que están en el mercado formal. Es que a partir de ahí no se abren las puertas que permiten al ciudadano ejercer lo que antes, y creo que ahora, se llamaban derechos sociales, y que construyen un piso mínimo para que la existencia de las personas pues sea una existencia digna. Entonces, eso, digamos, al no suceder, eso sí corroe de manera, para mí, muy marcada el aprecio por las instituciones democráticas. No es raro escuchar entre nosotros incluso ya algunos cánticos de añoranza a lo que sucedía en el pasado. Y esos cánticos de añoranza tienen que ver, por supuesto, no con el mundo de la política, en donde estamos de acuerdo que el mundo de la política hoy es mejor, más libre, más plural, más tolerante que el mundo del pasado, sino que tiene que ver con las condiciones materiales de vida
de muchísimas personas. Y de igual manera el tema de la desigualdad. La desigualdad no es un dato más, la desigualdad gravita en todas las relaciones sociales, construye, digamos, el escenario en el que nos movemos. Y ese es un escenario hoy en nuestro país, por desgracia, en el cual, dependiendo, ahí sí que del estatus de la persona, se establecen relaciones totalmente asimétricas. Es más, hay quien ha escrito que la mayor parte de las patologías sociales, es decir, cuando hablamos de los asuntos del crimen, de la delincuencia, etc., tienen que ver también con ese caldo de cultivo. Entonces, por supuesto no será fácil que yo convenza a Enrique de esto, quizá, pero creo que tenemos que ver más allá de los temas de la corrupción y de la violencia. Sí, tenemos que pensar en cómo construir un piso para todos, porque hoy lo que tenemos, y perdón que me repita, es más bien un archipiélago que lo que genera son reacciones y relaciones de temor, de tensión y a veces hasta de odio entre, digamos, grupos sociales que viven su vida de manera tan desigual. Eso por lo que se refiere a la primera parte. Ahora, en lo que sigue, quiero entrar a un tema que apenas fue esbozado. Cuando hablamos de coaliciones, podemos hablar de tres tipos de coaliciones: electorales, parlamentarias y de gobierno. Coaliciones electorales hemos tenido para dar y regalar. No hay partido político en nuestro país que no haya acudido en alguna u otra sesión a coaliciones electorales. De tal suerte, pues que eso es ya una rutina, digamos, de la vida institucional mexicana, las coaliciones electorales. Coaliciones legislativas ha habido desde 1997 a la fecha, todas las que ustedes quieran. Cada vez que se aprueba el presupuesto, cada vez que se aprueba la ley de ingresos, cada vez que se aprueba una reforma constitucional o que se aprueba una reforma legal, o incluso que se crea una comisión, ahí se genera una coalición. Pero la mayor parte de esas coaliciones han sido coaliciones efímeras, volátiles, puntuales. De ahí la importancia que tuvo en su momento el Pacto por México, que trató de ser una coalición legislativa de carácter semipermanente con una agenda y que tan mala prensa tuvo, por cierto. Pero bueno, ese es un primer germen. Para decirlo de otra manera, coaliciones legislativas vamos a tener, o también de aquí a futuro, si esta fragmentación sigue, no por virtud, sino por necesidad. Aquel partido político que quiera que alguna de sus propuestas prospere en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, tendrá que pactar con otro si es que quiere que eso llegue a buen puerto. Porque ningún partido, ninguna bancada tiene por sí mismo los votos necesarios para hacer avanzar sus propuestas. Entonces, en eso hemos caminado. Lo nuevo de la Constitución es la posibilidad de tener una coalición de gobierno. Y en efecto, como bien lo señalaba Enrique, la Constitución dice que esta es una potestad del presidente de la República. Yo creo, esto lo he discutido incluso con Guadalupe, que está bien diseñado así, porque seguimos siendo un régimen presidencial. No somos un régimen parlamentario, y creo que yo soy alguno de los que he escrito de que ojalá México transitara de un sistema presidencial a un régimen parlamentario, pero la verdad es que tampoco se ve en el horizonte, digamos.
Pero eso es un paréntesis. Incluso si se llegara a dar un frente de partidos en el momento electoral, lo más probable, no digo que no pueda suceder, es que de todas maneras ninguna de los frentes y partidos lograra los votos necesarios como para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es lo más probable con las cifras que hoy arrojan las encuestas. Ya sé que estamos a un año, que las cosas pueden cambiar, que precisamente para eso son las campañas, para que los humores públicos se vayan realineando, de tal suerte que incluso en ese horizonte la idea o la posibilidad de un gobierno de coalición va a seguir abierta. Y creo que el argumento para que sea potestativa es que imaginemos el otro escenario: un presidente que estuviera obligado a pactar un gobierno de coalición. Creo yo que acabaría siendo rehén, pues, del propio Congreso. Claro, eso no sucede en un gobierno parlamentario porque del Parlamento emerge el gobierno, pero en un régimen presidencial el gobierno emerge de las elecciones y de manera independiente al propio Congreso. Pero bueno, ahí hay una discusión. Y por último, una glosa. No sé si haya prensa o no haya prensa, si sea entre amigos o no sea entre amigos, pero para evitar malos entendidos, ¿no? El destape, digamos, por favor, no. Entonces, creo que estos asuntos hay que tratarlos con la suficiente, ahí sí, seriedad, y yo no tengo ni la capacidad, ni la disposición, ni el ánimo, y puedo seguir enumerando como para una tarea de esa envergadura. De todas maneras, como sé que Enrique lo dijo de buena fe, se lo agradezco mucho, pero ahí no hay ni siquiera nota, la verdad. Bueno, completamente respetable la respuesta, y clarísima y definitiva a el tercer punto. Solo diré que ánimo, disposición, no tienes. Eso de que no tienes capacidad es una opinión personal tuya con la que no estoy de acuerdo. Pero de buena fe, por supuesto, Pepe, y creo que por méritos al país de la democracia sobra. Sobre el primer punto, creo que ni es el momento ni el foro para poder profundizar. Y yo tengo una opinión, yo creo que aquí el problema económico es muy complicado. El México de los años 50 y 60 del desarrollo estabilizador no es este. El desarrollo tecnológico no es este. La idea de que vamos a tener un país que va a crecer al 6% porque va a haber muchas fábricas que den empleo está perfectamente probado, y Said ha escrito a fondo sobre ese tema, que el tema del empleo tiene que complementarse con el tema del autoempleo y con muchos otros temas que también tienen que ver con la demonización así la llamo yo, de la informalidad. Pero repito, eso nos llevaría tiempo. Creo que no es digamos, el marco, el foro adecuado. Solo quiero dejar claro que hay médicos que le dan por su lado al paciente y médicos que no. Yo sería de los que no, porque darle por su lado al paciente es decirle: todas las enfermedades que usted tiene son iguales, son terribles y déjeme llorar con usted. Yo simplemente digo, aunque no sea popular con el paciente, que hay que hacer una gradación de esos problemas, y que yo disputaría algunas de las correlaciones que tú haces, pero más bien creo que ese es tema para un bonito debate que hemos venido teniendo desde hace tiempo, y hay que llevarlo por escrito, hay que buscarlo, hacer letras libres, en fin. Yo te invitaré a eso porque es un tema muy importante. Entonces me concentro en el segundo punto. Puedo pensar en un candidato
Uno, que desde luego no estaría en absoluto, no solamente de acuerdo, ni siquiera en disposición de plantear un gobierno de coalición. Me puedo equivocar, porque no soy profeta, pero todo parecería indicar que ese candidato de llegar a la presidencia no solamente no estaría de acuerdo con el gobierno de coalición, cosa que en el régimen actual sería perfectamente legal. Es decir, llegaría con el 30%, digamos, vamos a suponer, y dice, pues con este 30 y tantos % yo voy a gobernar y no me importa ni la coalición de gobierno, desde luego no, y tampoco mucho la de parlamentaria, porque en mi hipótesis habría el riesgo de que ahí sí ya la estructura toda de esta germinal democracia mexicana que tú has dibujado, es decir, el Congreso, la Corte, se vieran afectadas por la política que este presidente electo, en ese caso imaginario que estamos ahora esbozando, pudiese tener al día siguiente de su triunfo electoral. En suma, yo creo que estamos concluiría que la metáfora que has usado, no por usual, no menos importante, del niño, de la democracia y el agua del desaliento, ¿no? Tenemos el desaliento y estamos muy enojados y por buenas razones, pero cuidado, porque abramos bien los ojos a lo que ocurre en otros países, y no solamente hablo de los obvios países de crisis de la democracia terminal, como es el caso venezolano, sino los propios Estados Unidos, en donde la democracia más antigua de América, y yo diría de las más largas democracias en la historia de la humanidad, porque es ya más longeva que la griega, 240 años, están siendo esa democracia severamente cuestionada y puesta en peligro por una sola persona que ha decidido ponerle en jaque. Se me dirá, bueno, pero lo está parando el Congreso y lo está parando los jueces. Y yo les diré a ustedes, sí, lo está parando el Congreso, que es republicano, por 51 votos contra 49. Y las Cortes, la Suprema Corte, en el momento en que se retire un par de jueces que ya son muy longevos, el señor va a nominar con el Senado a 2 jueces republicanos. En suma, Estados Unidos está en peligro. No digo que vaya a ocurrir, no digo que sea muy probable, pero puede ocurrir, y eso es lo que los tiene muy preocupados, en un régimen, digamos, no democrático. Si Estados Unidos tiene ese peligro, ¿cómo no lo va a tener México, en donde no tenemos más que una germinal democracia, frágil, joven, y como dijiste tú, ni siquiera hemos sabido explicar bien qué es la democracia? Pero yo tengo fe. ¿Sabes en quién tengo fe? En el ciudadano mexicano, porque he visto que millones y millones de ciudadanos van a votar, más allá del desaliento, y también he visto que millones de ciudadanos van a vigilar las elecciones y van a certificar las elecciones. Entonces yo creo que el pueblo mexicano y el ciudadano mexicano ha estado muy por encima de los políticos mexicanos, bueno, años luz, y del sistema político, y de los intelectuales y de los poderes fácticos y de todos. El verdadero héroe de la democracia germinal mexicana es el ciudadano. Bueno, habrá que pedirle al público que pregunte. Sí, aquí están ya algunas preguntas, solamente que a lo mejor nos da para una ronda más sobre un tema que ya Enrique Krause plantea, que es los riesgos de la democracia en México. Empezó diciendo efectivamente José Gondeberg dice, pueden tirar al niño con el agua sucia. Y quiero decir, en las encuestas se ve efectivamente el desengaño de mucha parte de la población con la democracia en el Latino Barómetro.
Pero ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con la clase política? La clase política mexicana está convencida de la democracia, o estamos en una democracia sin demócratas, como se dice. Y en esta democracia sin demócratas puede la amenaza a la democracia venir desde la misma clase política, no solo por el desencanto que existe en la sociedad, sino porque no hay convicción. Y sí, el caso de Venezuela nos pone un elemento. Hay convicción democrática como para poder condenar un acto golpista, sea del signo que sea, de derecha, de izquierda o no. Hay esa convicción para decir, nosotros aceptamos las reglas del juego de que la mayoría quite y ponga y quite gobiernos, o no aceptamos esas reglas del juego y lo que se busca es cómo mantener el poder, y si hay una afinidad ideológica con quien tiene el poder, entonces se vale romper las reglas. O, en cambio, tenemos una clase política blindada y hay la convicción democrática de que sí, se van a aceptar las reglas de la democracia, gana, pierda, no solo de que el que gane gana por un voto, sino también de ejercer el poder con las reglas mínimas de la democracia, que es el respeto a la institucionalidad, al orden constitucional, etc. Entonces, demos una ronda rápido sobre este tema que a veces, y pasemos después inmediatamente a las preguntas. Bueno, habría que decir que cuando hablamos de los políticos, pues hablamos de un mundo pues muy diverso, plural, y que no es posible dar una contestación unívoca. Yo estoy convencido que hay políticos de diferente signo en México que están absolutamente convencidos y comprometidos con las rutinas, las normas y las instituciones de la democracia. Y estoy también convencido que hay otros políticos mexicanos que lo están más por necesidad que por virtud, es decir, que han aprendido a vivir en la democracia sin estar muy convencidos de la misma, es decir, porque ven que existen otros, que esos otros tienen poder, que están en las presidencias municipales, en los congresos locales, en el federal, en las diferentes gubernaturas, y que aunque no estén muy convencidos de los valores y principios democráticos, pues por necesidad se han ido, adaptando a las nuevas condiciones del clima del país. Y seguramente habrán algunos que sueñen pues reconstruir o construir fórmulas autoritarias, ¿no? Pero creo que en efecto el piso en el que hoy se vive la política es mucho más sólido en términos democráticos que lo que era hace algunos años, y en buena medida por algunas de las cuestiones que ha dicho Enrique. Es decir, sí tenemos una ciudadanía que se ha venido acostumbrando con las rutinas democráticas. Para decirlo de otra manera, ustedes imaginen un niño de 12 años en 1985 en México, no me estoy yendo al Paleolítico inferior. Bueno, ese niño de 12 años sabía que el presidente de la República, todos los gobernadores, los presidentes municipales, todos los senadores eran de un partido. Esa era su socialización. Bueno, un niño de 12 años hoy en México sabe que el presidente es de un partido, que en el distrito, en la Ciudad de México gobierna otro partido, que en Guanajuato gobierna otro, que ha habido fenómenos de alternancia. Yo creo que esos procesos de socialización sí van modificando pues los valores, los principios, los filtros a través de los cuales la gente pues adquiere sus convicciones políticas, y en ese sentido creo que el piso se ha robustecido. Es cierto, después de que durante varias elecciones la participación venía bajando, en las elecciones de 2012 y 2015 ha habido un repunte. Ese es otro elemento que vale la pena. También lo dijo Enrique, cuando uno ve quienes están en las casillas durante los procesos electorales, pues son puros ciudadanos que han sido insaculados y capacitados y que aceptan cumplir con una labor estratégica ese domingo de recibir y contar los votos de sus vecinos.
Es decir, haya muchas rutinas, pero también muchas instituciones donde el pluralismo está colocado. Por ejemplo, el Congreso o los congresos. Creo que hoy sería inimaginable congresos como los que tuvimos, digamos, en los años 70 o 80 del siglo pasado. Es decir, México no está inerme ante los retos y las posibilidades de que las instituciones democráticas se desgasten, pero tratando de no evadir la pregunta que hacía Fernando, creo que uno de los problemas que sí pueden gravitar en esta erosión del aprecio por la democracia a veces son las rutinas autorreferentes de los políticos. Es decir, a veces sí da la impresión que se trata de un mundo que se ha venido independizando del resto y que no tiene puentes de contacto suficientes en eso que llamamos sociedad civil. Quizá ahí exista una de las tareas a desarrollar. Yo estoy también convencido de que, al contrario de lo que algunos piensan, curiosamente, por un lado los autoritarios y por otro lado los civilistas, no es cierto que entre sociedad civil e instituciones estatales haya un juego de suma cero, que entre más Estado, menos sociedad civil, o entre más sociedad civil, menos Estado, sino todo lo contrario. Es decir, necesitamos una sociedad más viva, más organizada, cuyas agendas y sus diagnósticos se pongan en el centro de la opinión pública para generar un contexto de exigencia en el mundo de la política. Y requerimos un Estado democrático pues, para que la sociedad civil simple y llanamente sea posible, porque los regímenes autoritarios, si algo de lo que se trata, es precisamente de borrar a la sociedad civil o de construir una sociedad civil, entre comillas, a imagen y semejanza del poder. Es decir, creo que en efecto hay muchos saberes que pueden resistir los embates antidemocráticos en México, pero creo que si la pregunta es específicamente ¿qué con los políticos, los funcionarios públicos, los representantes y demás? Creo que uno de los retos que tienen es quizá la de romper el cerco de la autorreferencia. Yo solo agregaría, hay momentos en que los pueblos deciden que nunca han estado peor las cosas y entonces deciden cambiar de un modo súbito y total y completo y desesperan de la democracia y la arrojan por la borda. Eso pasó en Argentina. No voy a traer muchos ejemplos, nada más el de Argentina. Cuando vemos la economía, Argentina en 1945, bueno, el cambio que hicieron, que fue el destruir la democracia con el advenimiento de Perón, bueno, se destruyó la democracia y estamos a 80 años de que eso sucedió, o 70 y tantos años, y Argentina no se ha levantado de ahí. Lo único que quiero decir es que yo estoy de acuerdo contigo. Quizá México es un país, ese basamento al que te has referido institucional es más fuerte de lo que yo percibo, y me da gusto que le demos ambos el crédito al ciudadano mexicano y a los ciudadanos que acudieron a la institución que tú presidiste, el IFE original. Pero ahí dejo mi advertencia, ¿no? Es frágil la democracia. Las democracias son mortales. Desde los griegos son mortales. El autoritarismo, la demagogia, acaba con las democracias. Es el ejemplo de Grecia y es mucho el ejemplo de algunos países latinoamericanos. Yo simplemente hago votos porque lleguemos, vamos a decir, a estas fechas del año que entra, agosto 2 del 2018, ya con un presidente electo, ya con los diputados, senadores, etcétera, pero con mucha claridad de parte del presidente electo de que va a gobernar con las instituciones y con las leyes. Entonces, yo concluyo con ese
ferviente deseo. Sería muchísimo lo que perderíamos. Perderíamos generaciones si perdemos eso. Bueno, sí, vamos a leer las preguntas, son relativamente pocas, simplemente reconocer a las personas que están aquí, que nos han acompañado. Está Ramón Sosamontes, que nos hace el favor de acompañar, estaba por aquí Juan Guerra también, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, el diputado Miguel Alonso Raya, y bueno, está Sergio Leiva del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Si bien la corrupción, paso a las preguntas, si bien la corrupción y la impunidad son malestares históricos, los hemos convertido en parte de nuestro imaginario colectivo, llevándolos a la normalización. Por su parte, las heridas históricas, como el 68 o el Halconazo, han sido transmitidas generacionalmente hasta instaurarse en la posmemoria y afectando la relación de los sujetos con la democracia y las instituciones. Estamos en un sistema de acción viciado que por premuras electorales no se ha concentrado en sanar esa memoria. Ante esta, ¿cuál es el papel de los intelectuales y los partidos? Es de Adrián Pineda. Rafael Bravo pregunta: ¿México está preparado para un gobierno de coalición? ¿Qué riesgo existe y cuáles son sus consecuencias? La política económica adoptada por el gobierno mexicano ha deteriorado el mismo sistema político y asimismo la credibilidad de los partidos políticos en México, es pregunta de Armando Escobedo. Juan Carlos Castañeda para Enrique Krause: a lo largo de la historia nacional, la violencia, la imposición de unos sobre los otros, la desigualdad ha sido distintivos de esta nación. ¿En qué radica estas condiciones? ¿Es genético, educativo o de karma de una nación conquistada y oprimida como ha sido la nuestra? José Woldenberg: considero que en un probable frente político encabezado por un panista, ¿consideras? Es pregunta, no es que no está con los signos de interrogación, es pregunta. ¿Consideras que en un probable frente político encabezado por un panista, los periodistas votarían por él? Sé que no es el tema, pero mucho nos interesa conocer su opinión sobre el reciente proceso en Venezuela. Es pregunta para los dos. Pregunta: ¿aceptarían ambos ser promotores activos del Frente Amplio en los términos que aquí lo han planteado, es decir, encabezar un grupo convocante por encima de los partidos? Luis Antonio García Franqui. Doctor Woldenberg: ¿contar con mayoría en el Congreso sería un instrumento para combatir la corrupción? ¿Qué piensa del fiscal anticorrupción? Doctor Krause: si hablamos de la enfermedad de la corrupción, permea a todos los sistemas sociales, educativo, familiar. ¿Cómo combatir un sistema enfermo que afecta a sus individuos? ¿Cómo establecer límites reales a la corrupción? ¿Se requiere de mayor vigilancia o de un fiscal anticorrupción? Bueno, son las preguntas, las leímos todas y todas sin filtro. Pues le paso el micrófono a José Woldenberg y luego a Enrique. Gracias. Pues de manera telegráfica, porque habíamos acordado que alrededor de las 2 de la tarde terminaríamos, son muchísimas preguntas. Primero, para quien decía que nos hemos acostumbrado a la corrupción, yo creo que si algo ha estado cambiando en los últimos años en México es precisamente eso, que hoy hay mucho menos tolerancia a la corrupción. Y yo creo que también tiene que ver con el proceso democratizador que hemos vivido. Perdón que insista. La corrupción de los 70s, la corrupción anterior, era una corrupción que no tenía visibilidad pública, porque los propios medios de difusión masiva pues no la documentaban o no la documentaban con suficiencia. Sin embargo, hoy la corrupción es un arma que utiliza un partido contra el otro. El partido A acusa al partido B y eso le da mayor visibilidad. Hay también una ley de acceso a la información pública y a través de esa ley muchos ciudadanos, muchos periodistas pueden documentar
fenómenos de corrupción. Tenemos sin duda alguna una prensa mucho más abierta que la del pasado, y eso también hace más visible la corrupción. Es decir, hoy la corrupción, insisto, tiene más reflectores que en el pasado, pero no solamente tiene más reflectores, sino una menor tolerancia por parte de la sociedad. Basta abrir los periódicos, oír la radio, ver la televisión, hablar con sus compañeros, para ver la indignación y el enojo que suscita en las personas del común el saber las raterías de diferentes políticos que quedan impunes. Y yo creo que precisamente apoyarse en esos dos fenómenos, en la visibilidad y en la menor tolerancia, es lo que eventualmente puede llevarnos a pues, desplegar una lucha anticorrupción que sea medianamente eficiente. Sobre el tema de la memoria, creo que era la misma pregunta en relación al 68 y demás, había una parte que a lo mejor no retuve bien, que era el tema de la valoración de las instituciones, y a lo mejor aquí me voy a los cerros de Úbeda, o me están dando pie para una reflexión que quiero hacer ante ustedes. Yo creo que, del movimiento estudiantil de 1968 hay muchísimas derivaciones venturosas. Estoy hablando de derivaciones, muchísimas. Es más, el aliento transformador y democratizador en buena medida estaba sembrado en ese movimiento. Pero creo que hay una derivación, y es eso, una derivación no mecánicamente, que en la que tenemos que pensar, aquel fue un auténtico movimiento antiautoritario. Pero ahora se confunde ser antiautoritario con antiautoridad. Parecería que todo lo que sale de alguna autoridad, sea esta la que sea, tiene que ser descalificado casi de manera, digamos, automática o mecánica. Y yo llamaría a reflexionar. Hoy las instituciones públicas en México ya no están habitadas por un solo partido político, están habitadas por una pluralidad de expresiones políticas y sin duda alguna por miles y miles de funcionarios de muy diferente naturaleza y calidad y honestidad, de tal suerte que esas descalificaciones en bloque es quizá las que vale la pena cerrarle el paso, porque precisamente, así como el antiautoritarismo es absolutamente legítimo, la inercia ante autoridad creo que acaba siendo muy poco productiva. ¿Preparados para un gobierno de coalición? Bueno, los gobiernos de coalición, insisto, se hacen por necesidad, no por virtud. A cualquier fuerza política le encantaría poder gobernar en solitario. Esa es una aspiración legítima. El problema es que la aritmética democrática es muy sencilla. Si uno tiene la mayoría suficiente en el Congreso como para hacer su voluntad, pues puede procesar todas sus iniciativas sin problema mayor. Pero si uno no tiene los votos suficientes, pues está obligado a la negociación. De tal suerte que un gobierno de coalición normalmente surge por necesidad y no por virtud. Piensen, pero solamente como referentes, ya sé que no somos un sistema parlamentario, en lo que ha sucedido en países como Alemania. Ahí ha gobernado sola la socialdemocracia y solo la democracia cristiana. Y de repente, cuando ninguna de las dos obtuvo mayoría y pudo gobernar, hicieron un gran frente nacional y un gobierno de coalición. Algo similar sucedió en España. El PSOE y el PP en su momento gobernaron solos, pero cuando no tuvieron los votos suficientes hicieron coaliciones con pequeñas formaciones políticas para tener mayoría y de que ahí surgiera el gobierno. Insisto, los gobiernos de coalición en ese sentido pues se imponen como una necesidad. Había una pregunta que voy a tratar de cerrar, que si en un frente con un candidato panista los perredistas votarían por él. Bueno, es una muy buena y pertinente pregunta. Ahora, los dirigentes del PRD seguramente tienen la sensibilidad suficiente para contestarla. Seguramente habrá una franja de perredistas que no, y seguramente habrá una franja de perredistas que sí. ¿Qué tan grande es una franja y qué tan grande es la otra? Pues eso sí yo lo desconozco. El caso de Venezuela. Bueno, el caso de Venezuela es un caso no solamente lamentable, sino preocupante. Lo que hemos visto el último día, bueno, es el intento por cancelar
precisamente la existencia de una asamblea donde coagula la pluralidad política que existe en Venezuela y que tenía mayoría opositora. Eso es lo que realmente incomoda al gobierno de Maduro, y por eso lo que está intentando hacer es una nueva constitución en donde no tenga los suficientes contrapesos. Entonces es una situación delicada, lamentable y creo que triste además de todo. Frente amplio por encima de los partidos, o así entendí la pregunta, yo creo que eso no se podría hacer de ninguna manera. Yo sigo insistiendo, y aquí también me apoyo en lo que dijo Enrique, no hay democracia sin partidos. Incluso si el día de mañana desaparecieran todos los partidos que conocemos, en el momento en que 2, 3, 4 gentes empiezan a organizar para trabajar de manera conjunta, están generando un partido. Es decir, los partidos son inescapables a las rutinas democráticas. No hay democracia en el mundo sin partidos. Y lo del fiscal anticorrupción, pues es una deuda que el Congreso tiene con todos nosotros. Se supone que una de las grandes innovaciones del Sistema Nacional Anticorrupción era precisamente el nombramiento de un fiscal anticorrupción que se iba a abocar pues a los casos, para ese tipo de casos, y como todos sabemos, pues simple y sencillamente no se ha hecho ese nombramiento, lo cual pues también habla del compromiso para desplegar una política anticorrupción en serio. Bueno, yo solamente voy a abordar muy brevemente dos temas. El tema de la violencia en la historia, porque tiene que ver con la historia, ¿no? Yo no creo que exista nada genético en el pueblo mexicano que predisponga a la violencia. Esos son inventos. Y la prueba es que de 1930 al año 2000, México tuvo una porcentaje de asesinatos o de crímenes con respecto al 100.000 habitantes prácticamente idéntica. ¿Qué fue lo que pasó a principios del siglo XXI? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Fue una tormenta perfecta, fue una combinación de factores. La caída de los carteles colombianos, el ascenso de los carteles de droga mexicanos, el levantamiento de la prohibición a la exportación de armas largas por parte del gobierno de Bush en 2004, y sí, la democracia mexicana debilitó al poder central y facilitó el empoderamiento de los poderes locales, no solo de los gobernadores, muchos de ellos pillos, sino también de los poderes ilegales, de los poderes criminales. Entonces, hubo razones importantes geopolíticas o geoeconómicas en la geografía de la droga y del crimen, que son las causas, una de las causas fundamentales de por qué México desde el año 2000 y pico tiene la violencia que tiene. Cuando los carteles colombianos, antes de ceder el poder a los mexicanos, les empezaron a pagar con droga, los carteles mexicanos empezaron a distribuir droga y a venderla en el territorio mexicano. Esto no tiene que ver, sobre todo, con la pobreza ni con la desigualdad. Esto tiene que ver con que cuando a un chico se le ofrecen 100,000 pesos mensuales para que sea halcón en alguna ciudad de Guerrero, bueno, no hay Estado que pueda ofrecerle una cantidad de dinero así. Esto no quiere decir que no esté yo de acuerdo con que es fundamental que el Estado mexicano ofrezca tenga esa oferta de bienestar económico, equidad social, justicia social, que fue el mejor ideal de la Revolución Mexicana. De modo que no hay nada endémico, hay algo bien coyuntural y bien difícil de resolver. Para resolver eso, vuelvo a mi punto inicial. Necesitamos una reforma profundísima, radical, como no hemos visto otra, quizá tan fuerte como la que Calles hizo en 1929 o como la que México hizo a final de siglo con la democracia, una reforma del
aparato judicial. Y en cuanto a la corrupción, que fue otro de los temas que se preguntó, bueno, estoy completamente de acuerdo con buena parte de lo que dijo José. Creo que aquí en los años los 70, que yo recuerdo, la corrupción hasta era folclórica, era parte como dijo el presidente, memorablemente, ¿no?, de la cultura mexicana. Será de la cultura de ellos, pero no de la cultura mexicana actual. Era parte del paisaje cultural, ya no lo es. Tenemos una indignación, y a la indignación que se vierte de manera libre en la prensa, en el radio, en la televisión y en los periódicos. Quiero agregar una, escaparate gigantesco que no mencionaste, las redes sociales. Las redes sociales, pero como Pepe, que tiene naturalmente un texto, por un tema de edad, él es del siglo pasado, pero yo no lo tengo, y entonces en las redes sociales veo que son activísima la denuncia y la indignación por la corrupción. Pero en eso, y aquí termino, como en tantas otras cosas en México, quiero recordar una reflexión de mi muy admirado amigo y maestro Gabriel Said. Él dice que los mexicanos somos muy propensos a pensar en términos de doctrina y no en términos prácticos. Y muchas de las ideas prácticas que se han instrumentado para combatir la corrupción, empezamos por el Instituto de Transparencia. Las propuso él en los años 80. Él dice, en el momento en que y lo escribí entonces, en que se arroja luz, reflectores sobre la tenebra de la corrupción, en ese momento los corruptos lo piensan dos veces. Y mira lo que ha estado pasando. La luz y los reflectores sobre la corrupción ayudan mucho, pero no son suficientes. Necesitamos instituciones, y por eso termino donde empecé. Instituciones, no solo la Fiscalía, que ya debería de haber sido designada de una manera además autónoma e independiente, como lo pedía el espíritu de esa reforma, sino más allá, una Procuraduría independiente del Ejecutivo. Necesitamos, en suma, no una revolución, sino una profunda reforma de la institución jurídica en México. Antes de concluir este extraordinario diálogo Galileo, simplemente hacerles un anuncio. El sábado, 10 de la mañana, en Expo Reforma, Iniciativa Galileo tiene su congreso. Un tema clave va a ser el Frente Amplio, pero vamos a ver otros temas. Vamos a sacar unos resolutivos, por cierto, uno internacional que tendrá que ver con Venezuela, porque nosotros sí vamos a demostrar convicción democrática dentro y fuera del país. Y bueno, agradecer a estos dos extraordinarios ponentes, los que tenemos un gran reconocimiento, tanto al doctor Enrique Krause como al doctor José Goldenberg, a quienes pido, bueno, nos salió espontáneo, pero otro muy fuerte abrazo, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Son doctores dobles, doctores y médicos también. La foto oficial de ¿qué foto? Sí, pues una foto oficial. Métale zoom, Tomás, no con los pies. Es mi hijo Matías.